Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermana Marta León. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Seguimos nosotros estudiando a la luz de la Sagrada Escritura el cómo tener éxito en proyectos materiales. Seguimos ubicados nosotros en el libro de Eclesiastés y seguimos nosotros desarrollando el tema número 3, que se llama la falta de significado en las búsquedas humanas, después de haber analizado el vacío de la sabiduría humana o el vacío de la búsqueda de la sabiduría humana, el vacío de la búsqueda del placer, el vacío de la búsqueda del éxito, el vacío de una vida que se dedica solamente a trabajar, el vacío de la condición humana, el vacío de la acumulación, de la avaricia. Ahora nosotros entramos, creo que no alcanzamos a ver esta parte, solamente una partecita sí y una partecita no, el vacío que corresponde a los versículos del 7 al 12 en Eclesiastés capítulo 4. Haga memoria, revise su cuaderno, revise sus notas y dígame en ese capítulo 4, en el contexto de los versículos que van del 7 al 12, hasta dónde o hasta cuándo alcanzamos nosotros a llegar. Mire, revise y dígame por favor, con eso nos ubicamos bíblicamente. Quedamos en el versículo 8, excelente, sí, quedamos en el versículo 8. De ahí no logramos avanzar. Tuvimos problemas con Meet, ¿se acuerda? Solamente nos dio una hora y no nos dejó avanzar nada más. Ok, el contexto es desde el versículo 7 y hasta el versículo 12. Recuerde que vamos a ir hasta las 7 de la noche solamente. Entonces, desde el versículo 7 y hasta el versículo 12 encontramos nosotros otra búsqueda y es una búsqueda vacía, tan vacía como las búsquedas anteriores. Que a la gente le parece que son búsquedas significativas, pero la Biblia enseña que son vanidad de vanidades. Le hacemos caso a la Biblia más bien. El versículo 7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Recuérdese, yo me volví otra vez. Es como voltear a mirar hacia un lugar. Como que ya miré un sitio, no encontré nada, ahora voy a mirar al otro lugar a ver qué encuentro. Pues no me va a encontrar nada, ¿no? Pero va en la búsqueda. Y todo el libro de Eclesiastés es precisamente esa búsqueda. La búsqueda de significado, la búsqueda de llanura, la búsqueda de algo completo, algo perfecto, algo que me realice y no lo va a encontrar. Al menos terrenalmente hablando, no lo va a encontrar. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, solo vanidad. Recuerde usted que la vanidad significa vacío. Encontré vacío debajo del sol. Todo lo que se busca debajo del sol, debajo del cielo, es una completa vaciedad, en el sentido de que está completamente vacío. Si no tiene a Dios, no tiene nada. El versículo 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor. Ese texto lo alcanzamos a exponer hace 8 días. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Dese cuenta en el corazón del versículo 8 de que dice que el tipo nunca cesa de trabajar, es un trabajador, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, o sea que trabaja y trabaja como lo dijo el versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo que se haga de manera excelente, todo trabajo que se haga de manera diligente, todo trabajo que se haga bien hecho, va a despertar la admiración de unos, pero va a despertar la envidia de otros. Ese señor, según el corazón del versículo 8, trabaja así. Dese cuenta, nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. O sea que producto del trabajo está lleno de riquezas. El tipo ha prosperado. El tipo ha trabajado y ha trabajado como lo dice el versículo 4. Ha trabajado de manera inteligente, ¿no? Porque es que muchas personas dicen, no, es que yo trabajo y trabajo toda la vida trabajando y no tengo nada. Bueno, pero es que hay una cosa es
Una cosa es trabajar y trabajar y trabajar, y otra cosa es trabajar y trabajar y trabajar, pero de manera inteligente, como lo dice el libro de Eclesiastés. Ese ha trabajado de manera inteligente y sus manos están llenas de riquezas, pero no cesa de trabajar, sus ojos no se sacian de sus riquezas, ni se pregunta tampoco para quién trabajo yo. Recuerde que es un individuo que, como dijo el versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Porque es que es don de Dios que todo hombre trabaje pero disfrute, ¿no? Hay que trabajar y con lo que uno gana, pues uno tiene que administrar correctamente. La administración correcta indica que lo primero que yo tengo que hacer es apartarlo del Señor. Si lo primero que yo hago con lo que me llega no es apartarlo del Señor, pues yo soy un pésimo administrador. Siempre y en todos los casos, siempre y en todos los contextos. Punto, ya. Yo no puedo estar apartando lo que le pertenece a otro. Yo tengo que estar apartando primeramente lo que le pertenece a Dios. Eso lo enseña la Sagrada Escritura. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos con creyentes de años, muchísimos años, que siguen patinando o siguen resbalando o siguen sin estar de acuerdo con este tema del darle a Dios, el darle al Señor. Y cuando usted le ha dado al Señor, pues usted está asegurando próximas siembras y está asegurando próximas cosechas. Pero no hace lo que dice el versículo 6, ¿no? Que dice que uno tiene que trabajar y que en el momento en que usted llene un puño, debería descansar. No todo es trabajo. Si ya llenó un puño, descanse. Pero este tipo no descansa. Ya llenó un puño, quiere llenar el otro puño. Y dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces el tipo de tanto trabajar, y yo se lo preguntaba hace 8 días, respóndamelo nuevamente. ¿De qué se va a morir este individuo? El hombre trabaja, trabaja, llenó un puño, trabaja, trabaja, llenó el otro puño. Si fuese un pulpo, llenaría los 8 tentáculos, llenaría las 8 manos de riquezas. De trabajar, trabajar, trabaja, acumula, trabaja, acumula, trabaja, acumula. No descansa. Si no descansa, no disfruta. No es que es un señor que no tiene disfrute. No se da un espacio para disfrutar, para descansar, para, no sé, haga un uso de su riqueza. No, el uso de este individuo es acumular y acumular y acumular. ¿De qué se va a morir? Sí, probablemente se va a morir de un infarto. Va a colapsar seguramente. Ahora, el mismo individuo, versículo 8, está sin sucesor. Sin sucesor. O sea que todo lo que va acumulando, pues no le va a quedar finalmente a nadie. Se va a regar, se va a desperdiciar. Todo lo que acumuló en la vida, otros ajenos, gente X, van a terminar disfrutando, malgastando, derrochando o invirtiendo sabiamente, qué sé yo, todo lo que el primero trabajó. Y dice Salomón, eso es vanidad de vanidades. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Note lo que dice, defraudar es engañar, ¿no? Hay individuos que se engañan a sí mismos, o al menos intentan engañarse a sí mismos. Ese se está engañando a sí mismo, ¿por qué? Porque mire, está trabajando y usted dirá, ¿el trabajo es malo? No. Si el trabajo le sirve para llenar un puño y descansar, no es malo. Pero si el trabajo que tiene le llena un puño y no está usted conforme, sino que quiere llenar el otro puño, note que tiene los puños llenos. La idea es que usted con un puño lleno sea capaz de disfrutar con el otro puño. Un puño es para llenarlo, el otro puño es para disfrutarlo. Pero este llena un puño, llena el otro puño. Vanidad de vanidades. Está defraudando su propia alma. No descansa. Acumula. No tiene sucesor. No tiene a quien hacer sonreír. Suplir una necesidad. Bendecir. Nada. Se está engañando a sí mismo porque cree que la vida consiste en trabajar, trabajar, trabajar y llenar los puños de riqueza. El versículo 9, bueno, en realidad los versículos 9, 10, 11 y 12 son muy conocidos, pero es que pertenecen a un contexto. El contexto sí no es conocido.
El versículo 9 dice, mejores son dos que uno. ¿Sí lo había leído antes? Sí, claro. Muy seguramente hasta lo tiene usted subrayado o resaltado. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Ahora, pero esto pertenece a un contexto. ¿Cuál contexto? El del versículo 8. La primera frase del versículo 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor. Solo. La voluntad de Dios es que yo esté solo. No, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerda de ese sermón? Un sermón de domingo en el cual nosotros hablábamos de la soledad y hablábamos de estar acompañados. ¿Se acuerda de ese sermón? Que con argumentos se derribó un mito, se derribó un tabú. ¿Cuál es el tabú? El tabú es un dicho mundano. Recuérdeme el dicho mundano que ese día se desmintió, por favor. Quizás, quizás el del versículo 8 está solo, porque repito, dice, está un hombre solo y sin sucesor. Quizás está solo porque él cree ese dicho, él cree ese proverbio mundano que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Bien, si usted se repite constantemente ese dicho, usted se está repitiendo algo que pertenece al mundo. Si usted está creyendo ese dicho, usted está creyendo algo que pertenece a lo secular. Me lo enseñó mi mamá, mi abuelita en el colegio, la tía, la prima, se lo escuché a un amigo en el vecindario, todo el mundo lo dice. Bueno, es muy corriente escuchar a la gente diciendo, eso es mejor solo que mal acompañado. Así educan a los niños, así educan a las niñas. Es mejor solo que mal acompañado. Y otros dirán, pues ya cansados de la soledad, otros dirán, no, así sea mal acompañado, pero es que eso de estar solo es una jartera. No, entonces, o prefieren estar solos o con tal de no estar solos, prefieren estar mal acompañados. ¿Eso usted lo ha visto en la sociedad? ¿Qué dice usted? Gente que prefiere estar sola. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. O gente que prefiere estar mal acompañada con tal de no estar sola. ¿Ha visto las dos caras de la moneda en la sociedad? Yo sé que sí. Sí lo ha visto, también, ¿cierto? Muchísimo. Ahora, más ha visto usted en su experiencia, en lo que le rodea. Puede ser su familia o pueden ser sus conocidos. ¿Usted ha visto más gente sola por no estar mal acompañada o gente mal acompañada por no estar sola? ¿Qué es lo que más usted ve a su alrededor? Piénselo, analícelo y responda. No tiene que ser así como a la carrera. Piénselo. Póngase en modo analítico y responda, por favor. Gracias, muy amable. ¿Qué es lo que más ha visto usted? Don Héctor, ¿cómo está? Adelante. Muy bien. Mal acompañadas con tal de no estar solos. Y otros mejor solos que mal acompañados. Ahora usted qué está respondiendo. Natalia dice, yo he visto más gente mal acompañada. Marta León dice, yo he visto gente mal acompañada por no estar sola. La señora Zoila dice, yo he visto gente mal acompañada. Dese cuenta. Yo he visto gente mal acompañado por no estar sola. Muy bien. Pero le pega, sí, pero es mejor eso que estar solo. Pero la humilla, sí, pero es mejor eso que estar solo. Pero la agrede, sí, pero es mejor eso que no estar solo. Pero la traiciona, sí, pero es mejor eso que no estar solo. Sí, pero no le da ni para el diario, sí, pero es mejor eso. No, qué cosa tan terrible. Malas compañías. Sí. La señora María dice, yo he visto más gente sola. Marta Poveda dice, ambos. La señora María se ríe. Ok, como quiera que sea, las dos cosas, las dos caras de la moneda son una completa mentira, ¿de acuerdo? ¿Qué prefiere usted? ¿Estar solo que mal acompañado? ¿O prefiere usted mejor mal acompañado con tal de no estar solo? Ojo, a la luz de la Biblia, a la luz de la Sagrada Escritura. No vaya a responder como un mundano, como una mundana, porque usted no es mundano ni mundana. Mira lo que dice la señora Zoila. Les gusta
les gusta que las casquen. Bien, pero ¿cuál de las dos? Le toca escoger cuál de las dos. Escoja una. Usted dirá, no, 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 ninguna de las dos. No voy a escoger ninguna de las dos. Ni solo, porque no es bueno que el hombre esté solo, ni mal acompañado tampoco, porque no es la voluntad de Dios que yo ande en malas compañías. ¿Se acuerda del texto? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Se acuerda? Génesis. Pero también usted se acuerda del Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 en el primer versículo indica que no es la voluntad de Dios que usted ande en malas compañías. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No es la voluntad de Dios que usted ande en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se siente en silla de escarnecedores. O sea, no es la voluntad de Dios que usted se rodee de malos, de gente mala, de pecadores, gente pecadora, ni de escarnecedores, de gente que hable mal de los demás. No es la voluntad de Dios ni que usted esté solo, ni que esté mal acompañado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La idea es, la voluntad de Dios es que usted esté rodeado o acompañado de alguien que le sirva, de alguien idóneo, de alguien propicio, de alguien adecuado, de alguien lleno de las características suficientes como para apoyarle, como para ayudarle y para que le sirva de complemento. Muy bien, excelente, Natalia. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién está de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque no falta el cristiano terco, la cristiana terca que diga, pues para mí yo prefiero estar solo que mal otra vez. O para mí yo prefiero estar mal acompañado y no estar solo porque la soledad es muy fregada. Pero si usted es creyente, si usted es cristiano, usted dice, no, ni lo uno ni lo otro. Me someto a la voluntad de mi Señor. Ok, muy bien. Entonces, ahí, habiendo entendido esto, que no es la voluntad de Dios que uno esté solo, ni tampoco es la voluntad de Dios que uno esté mal acompañado, entonces entramos al versículo 9. Y el versículo 9 dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, claro. Mejores son dos que uno, pero, no, pero nada. Mejores son dos que uno, están bien acompañados. O sea, el uno es el idóneo del otro. El otro es el idóneo del uno. El uno es el adecuado del otro y el otro es el adecuado del uno. Aquí estamos hablando de correctas compañías. Dígalo allá donde usted se encuentra, correctas compañías. El versículo 9 habla de una correcta compañía. El versículo 10, correcta compañía. El versículo 11, correcta compañía. El versículo 12, correcta compañía. Son 4 versículos que hablan de estar bien acompañados. De eso hablan los 4 versículos, que es la contracara de lo que se nos enseñó en el versículo 8, un hombre solo y sin sucesor. Versículo 9, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Aquí viene el argumento. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Es el primero. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la vida laboral. El contexto es la vida laboral. ¿Sí o no? Claro. Hay un proyecto. Para sacar adelante ese proyecto se necesita o se requiere dinero. Que el uno trabaje para sacar adelante el proyecto, lo va a poder sacar adelante. Pero si son dos los que trabajan y ganan y devengan, y fluye el capital y fluye el ingreso, ¿acaso no van a poder sacar el proyecto más rápido adelante? ¿O acaso no van a poder proyectarse a un propósito o proyecto más grande? Pues les va mejor. Mire, más rápido y más completo, excelente. O más rápido y más grande. ¿Estamos de acuerdo con lo que enseña el texto? Mire que no le estoy preguntando y yo nunca le pregunto si está de acuerdo conmigo, porque no es conmigo que usted se tiene que poner de acuerdo, sino que si está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Tienen mejor paga de su trabajo. Estos están trabajando para ganar plata, sí, pero es que son buenas compañías. Y como son buenas compañías, están proyectados. Hay un proyecto. Hay un proyecto. Recuerde usted siempre, por favor, que si una unión
sea la que sea, de amistad, no sé, una sociedad, la que sea, noviazgo, matrimonio, si no tiene proyecto de por medio, eso no sirve para nada. No, no sirve para nada. Es lo que dice Marta León, tienen una meta. Tienen una meta. Lo que sostiene una sociedad, lo que sostiene una unión, es la meta, es el propósito, es el proyecto. Eso es lo que sostiene. Ni siquiera el amor, ni siquiera el amor, sino la meta. Es impresionante que allá en Génesis, cuando se dice que Dios creó al hombre, después creó a la mujer, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, lo hemos explicado muchas veces, idónea, y dice ayuda idónea, ayuda, el hombre necesitaba una ayuda, porque revisa el caso del hombre, pues el hombre estaba en el huerto y tenía un trabajo, él tenía un proyecto, él tenía unas obras que Dios había preparado de antemano para que Adán anduviese en ellas. Pero el hombre no podía solo con ese proyecto. El proyecto es demasiado grande como para que se logre realizar solo. Entonces, el Señor le pone a uno, una persona o unas personas, de acuerdo al proyecto, una persona o unas personas que se conviertan en la ayuda para sacar adelante el proyecto. Ayuda para sacar adelante el proyecto. Esa fue la razón que Dios tuvo para crear a Eva. Esa fue la razón que Dios tuvo para crear a Eva. Y esa es la razón que Dios tiene para anexar esa mujer a ese hombre. Para presentarle ese hombre a esa mujer. Y para lograr que los dos creen una sociedad. Llámese amistad, llámese noviazgo o la sociedad marital. El matrimonio es una sociedad, ¿no? Si hay sociedad, hay proyecto. ¿No? Es que nos vamos a casar para amarnos, darnos besos, comer perdices y vivir felices. No he entendido lo que es el matrimonio entonces. No, para eso no es el matrimonio. El matrimonio no es para comer perdices. Y el matrimonio ni siquiera es para vivir felices. Si alguno cree que se casa para vivir feliz, entonces no ha entendido lo que es el matrimonio. O sea, uno se casa para vivir infeliz. No, tampoco, yo no he dicho eso. Es que muchos matrimonios lo que persiguen es la felicidad. Y creen que la felicidad tiene que ver con el llevarle la idea al uno o llevarle la idea al otro. No, es que yo le llevo la idea a él como para llevar la fiesta en paz y para poder vivir felices y comer perdices. Pero para eso no es el matrimonio. No, el matrimonio no es para llevarle la idea, porque cuando uno dice llevar la idea es como si el otro estuviera loco, ¿cierto? Loco, demente, desquiciado, esquizofrénico o alguna cosa así. Entonces toca llevarle la idea. Y no le llevo la idea de pronto el maniático ese. No, el matrimonio no es para llevar la idea. No, esas uniones no son para llevarle la idea a nadie. No, no es para hacer la santa voluntad del otro. No, para eso no es el matrimonio. ¿No? Ahí cuando se casan las personas descubren que no son capaces de llevarle la idea al otro. Se casaron con esa idea y esa no es la idea. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? Primero entienda lo que es. Primero entienda que toda unión es una sociedad. Es mi amiga. ¿Acaso no hay un propósito ahí? Piénselo por un momento. Piense en su mejor amigo o su mejor amiga. Esa amistad se ha conservado por años, pero no el conocido, sino amigo. Amigo. O sea, con el que usted ha intentado cosas en la vida, con el que usted ha hecho cosas en la vida, amigo, amiga. ¿Acaso lo que ha sostenido la amistad, más allá del amor, del cariño, acaso no es un propósito? ¿Acaso no es una meta? Así sea el propósito de, no sé, hacer gelatinas, así sea el propósito de hacer tintos, así sea el propósito de, bueno, cualquier cosa. Pero ¿acaso lo que ha sostenido la amistad no ha sido un propósito? Que usted con él o con ella logran ponerse de acuerdo para hacer cosas chéveres. Lo mismo un noviazgo, y si hablamos de un matrimonio, pues es exactamente la misma cosa. Si los dos no se ponen de acuerdo, ¿pueden caminar juntos? Nunca, jamás. Bueno, nunca nos ponemos de acuerdo y nunca caminamos juntos y nunca vamos en la misma vía y nunca vamos en la misma dirección, pero nos queremos y nos gustamos. Bla, bla, bla. Para eso no es el matrimonio. Eso del gusto y de la pasión y del cariño, del romanticismo es parte.
Pero todo eso se comienza a ir, el gusto se va a ir en algún momento, cuando la belleza se acabe y se acaba rápido. El tema del amor bien complejo. La Biblia dice que a causa de la maldad de muchos el amor se enfriará. O sea, la demora es que usted haga algo que el otro no le guste y va a ver cómo el amor del otro cambia. Porque el amor de los seres humanos es condicional. Condicional, está condicionado. Ponemos condiciones para amar al otro. Ponemos condiciones para estar con el otro. Qué lamentable, no debería ser así. Uno debería moverse con base en el amor de Dios. El de 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor no se envanece, el amor no guarda rencor, el amor no es jactancioso, el amor, el amor. Pues lo que se describe en 1 Corintios capítulo 13 es el amor de Dios, no el suyo, no el mío. Debería ser el amor en el cual usted y yo nos movamos, pero no lo hacemos así, lamentablemente. Entonces, al final de cuentas, uno se da cuenta que lo que le sostiene a uno la relación es el propósito, el proyecto, el ponernos de acuerdo para lograr cosas buenas, cosas chéveres. Si los dos conocen de Dios, pues imagínense muchísimo mejor, porque es donde realmente usted se puede poner de acuerdo con el otro. Si los dos no conocen de Dios, o el uno conoce de Dios y el otro no, lastimosamente se van a poner de acuerdo en cosas como, por ejemplo, vamos a comprar una sala, vamos a comprar una estufa, vamos a cambiar la olla express, vamos a comprar un apartamento, en esa clase de cosas. Vamos a tener hijos, vamos a llevarlos al colegio, van a estudiar esto, los vamos a graduar, en esa clase de cosas. En proyectos espirituales, pues no se va a lograr poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque o los dos son mundanos, no están pensando en cosas espirituales, o el uno es un mundano y el otro es un cristiano. ¿Sí se da cuenta el tema del yugo desigual? Okay. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero aquí, versículo 9, hay un proyecto. Se sobreentiende. Se sobreentiende. Mira lo que dice. Dos mejores son dos que uno. Mejores. Está hablando de una unión buena. Mejor. De eso está hablando. Hay un proyecto, se sobreentiende. Se pusieron a trabajar. Necesitan plata para sacar adelante el proyecto. Y mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. No es lo mismo que el uno invierta 100 pesos cada mes que le paguen a que entre los dos inviertan 200 cada mes, que es cuando les pagan. Entonces el contexto en el versículo 9 es laboral y es económico. Versículo 10, otro contexto. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Otra buena unión, bien acompañado. Versículo 10. Si cayeren, ¿cuál es el contexto? Pues van caminando y el uno cayó. Ahora, póngase en modo literal. O sea, van caminando y el uno cayó. O sea, se resbaló, se dio un porrazo. Pisó mal. El andén, el voladito, el sardinel, qué sé yo. No subió bien el pie, no alzó bien el pie. La escalera, subiendo, bajando, un hueco, lo que sea. Un hundimiento, lo que sea. El uno se cayó. ¿Qué hace el otro? Ahí dice, si cayeran, el uno levantará a su compañero. Uno tiene que ser muy malo, para que yo voy caminando con ese que es muy buena compañía mía y el uno se cae y yo no puedo levantarlo porque la risa no me deja. Uno tiene que ser muy malo, tiene que ser pésimo, uno correrá, después nos reímos, después hacemos bullying. Hay que hacer bullying. O sea, eso no va a quedar así, pero primero ayudarlo a levantar. ¿Es usted de los que primero ayudan a levantar y después se ríen? ¿O primero se ríen y después ayuda a levantar? Charlemos. Responda, por favor. Ninguno que cae cuando se cae, cae bonito. Ninguno que cae cuando se cae, hace buena cara. Ninguno que cae cuando se cae queda en una buena pose allá tirado en ese pavimento. No. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Responda, por favor. Gracias.
Ok, listo. Y es, sí, excelente. Es gravísimo. Si no hay nadie que le ayude a darse la vuelta, qué impresionante. Muy buen ejemplo, don Héctor. Lo mismo pasa con los cucarrones, ¿sí los ha visto? Los cucarrones quedan patas arriba y no darse la vuelta solos, no, no puede, no puede, no puede. Usted imagínese la agonía, imagínese el sufrimiento, usted no escucha llorar, porque no es un perro que usted escuche llorar, o un gato que usted escuche llorar, o un ave que usted escuche llorar. Ellos no emiten un sonido, al menos no un sonido que pueda captar el oído humano, pero imagínese el sufrimiento por estar solo, por caer solo, por quedar patas arriba solo. Entonces aquí el contexto en este versículo es, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, recuerde que ay es una expresión de dolor, ay o pobrecito, o le duele, le va a doler mucho. ¿A quién? Al solo. ¿Cuál solo? Versículo 8, está un hombre solo y sin sucesor. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Por qué nadie viene a levantarlo? Porque es solo, porque él decidió estar solo, porque es que él vivió el proverbio mundano que dice eso es mejor estar solo que mal acompañado. Y el otro vive el proverbio que dice es mejor mal acompañado con tal de no estar solo. Tampoco. Se va a dar cuenta que cayó y el otro no lo levantó porque estaba mal acompañado. Solamente cuando uno está bien acompañado o solamente cuando es una buena compañía, cuando uno cae, imagínese que es usted el del porrazo, usted se va a dar cuenta si está bien acompañado por si el otro lo ayuda o no lo ayuda a levantarse. Ahora, digamos que no es literal la caída, pero sí es emocional, por ejemplo. ¿Es que acaso uno todos los días emocionalmente está igual? ¿Qué dice usted? Todos los días uno emocionalmente está contento, toteado de la risa. Todos los días uno emocionalmente está pues para echar chistes, para hacerle bullying a todo el mundo, para reírse de los problemas. Todos los días es lo mismo. No, todos los días no es lo mismo. Y ahí en el momento de la caída emocional, qué bueno que uno tenga una buena compañía que lo ayude a levantarse emocionalmente. Pero digamos que es una caída económica. Porque el versículo anterior dijo, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero imagínense que el uno cayó, o sea, laboralmente, no, se quedó sin trabajo. O le disminuyó el trabajo. Es una caída laboral. Y al ser una caída laboral es una caída económica también. Una caída en cuanto a las finanzas. Qué bueno estar bien rodeado, bien acompañado de alguien que laboralmente, económicamente, a uno lo ayude a levantar. ¿Sí se da cuenta? Y lo más trágico del asunto es la caída espiritual. Porque es que espiritualmente uno está todos los días bien. No, por eso la advertencia de que ojo con la carne. Porque uno no todos los días está en la misma condición espiritual. Entonces, qué bueno uno estar bien rodeado, bien acompañado de alguien que espiritualmente a uno lo ayude a levantarse. Dese cuenta que es así. Pero hay del solo, dice el versículo 10. Versículo 11 es otro el contexto. También, si dos durmieren juntos, está hablando lógicamente de una buena compañía. Si es una buena compañía, estos dos están durmiendo juntos, no en fornicación, no en fornicación. Porque si los dos están durmiendo juntos en fornicación,
en pecado sexual, sin haberse casado. Eso no es una unión libre, el concepto ese no está en la Biblia. Eso es un amancillamiento. Eso es un yugo del diablo. El pecado esclaviza, es un yugo de Satanás. Estos dos están durmiendo juntos, pero no están en fornicación. No. Si están durmiendo juntos, tampoco están en adulterio. No, no, no. No es el señor ese con la amante o la señora esa con el amante. No, no, no. Ninguno de los dos casos. No son los noviecitos que se acuestan, es decir, fornicación, y no son el hombre traicionando a su mujer con la amante. No, ninguno de los dos casos, porque estamos hablando de bien acompañados. O sea que estos dos que están durmiendo juntos son esposos. Excelente, son un matrimonio. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Y al calentarse mutuamente, la conciencia no estará diciendo, ¿usted qué hacía ahí arrunchado? ¿Usted qué hacía ahí entrepiernada? ¿Usted qué hacía ahí compartiendo el mismo colchón, las mismas sábanas, las mismas cobijas, el mismo edredón con alguien que no es su marido o con alguien que no es su esposa? Aquí no hay cargo de conciencia porque son esposos. Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Qué bueno, qué rico, calentarse mutuamente al lado de alguien o con alguien que es una buena compañía. Compañía lícita, compañía legal, compañía santa, compañía sana, compañía dentro de la voluntad de Dios. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Pues una noche de invierno, una noche de nieve en Europa, en Estados Unidos, solo. Le toca depender más bien como de una calefacción, de muchas cobijas. Dice Salomón, es mejor estar acompañado, pero santamente acompañado. Si os durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, es otro el contexto. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Entonces aquí está hablando de prevalecer y de resistir. O sea que se armó una trifulca. ¿Me entiende el término trifulca? Una riña, una disputa, se armó una pelea. Se armó una pelea y vinieron a darle, a golpear, a perseguir, a atribular a uno de los dos. A uno de los dos. ¿Y qué pasa cuando los dos son una buena compañía y se están metiendo con uno de los dos? Pues el otro sale a defender. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Dos le resistirán. Y a continuación, pues el versículo que siempre se utiliza para hablar en los sermones matrimoniales. Que le peguen a los dos. O más bien que entre los dos resistan, ¿no? A continuación, la frase que se utiliza siempre en los sermones matrimoniales, que dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué se utiliza este versículo o esta frase en los sermones matrimoniales? Pues se dice lo siguiente, miren. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Se habla de dos. Entonces esos dos son el novio y la novia que están aquí delante del altar, que vienen a presentar su unión, como si lo estuviéramos oficiando, ¿no? Como si la estuviéramos ministrando. Bueno. Señor, presentamos en este momento la vida de fulanito y la vida de fulanita. Ellos dos han decidido presentar sus vidas delante de ti, Señor Dios, ante tu altar han venido. Y nosotros queremos hacer oficial esta unión, mi Dios, en tu presencia. Pero también entendemos, Señor, que no se trata, por cuanto ellos dos son cristianos, entonces no se trata de la unión solamente de un hombre y una mujer en la carne, que se gustaron, que se apreciaron y que tienen cosas en común, porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Falta un tercer elemento que debe ser el primer elemento. Ese tercer elemento es Dios, muy bien, el Señor, que no es el tercer elemento, sino que debe ser el primero.
Y los tres, Dios, el novio y la novia, Dios, el esposo y la esposa, deben entretejerse, entrelazarse como un cordón bien fabricado. Si esta unión, si esta unión tiene estos tres hilos, Dios, el hombre, la mujer, ellos dos persiguen, hombre y mujer, persiguen los propósitos divinos y están entretejidos, entrelazados entre sí. Ese cordón no se rompe pronto. Ahí es cuando se aplica lo que Dios unió, porque mire que Dios está en el tejido del cordón. Lo que Dios unió, pues no lo separa el hombre. Pero si Dios no está en la unión, porque cuando se casaron estos dos eran bien impíos, eran bien carnales, eran bien mundanos, ni pensaban en Dios. Es más, él estaba en el altar y ya estaba hincho. Y ella solamente pensaba en la vanidad de las vanidades, en tan bonito que se me ve el vestido, pero no pensaban en Dios, porque no estaba Dios en su proyecto, pues ahí no se aplica lo que Dios unió, no lo separa el hombre, porque a ellos dos no los unió Dios. Es que entienda, lo que Dios unió, deben estar los dos unidos a Dios, como tres hilos entrelazados, entretejidos, que forman un solo cordón. ¿Quién me lo está entendiendo? Entonces, si en esa unión realmente está el cordón, el hilo llamado Dios en el tejido, está el hilo llamado Dios en la confección, pues lo que Dios unió no lo va a separar el hombre. No lo puede separar el hombre. Porque para eso tendrían que romper también el hilo divino. Tendrían que romper el hilo llamado Dios. Y el hilo llamado Dios no lo van a romper. Dios vela por los otros dos hilos del cordón cuando Él se convierte en el hilo principal. ¿Cómo le parece un sermón así matrimonial? Para presentar un matrimonio delante del Señor. Excelente. Muy bien. Muy bien. Después de un curso prematrimonial, el curso prematrimonial que nosotros dictamos acá, que es un curso prácticamente para convencer al novio y a la novia de que no se casen. Ese es el curso prematrimonial nuestro, para convencer al uno y a la otra que no se casen, porque el matrimonio es una cosa seria. Seria. Esto no es un juego. Y lo presentamos a la luz de la Sagrada Escritura. Si después de las 20 lecciones ellos dos dicen, con todo y eso nos queremos casar, quedaron preparados. Muy bien, ahora pasamos a la presentación y viene un sermón así, pues yo creo que con todas las de la ley, esa unión queda bien presentada ante los ojos del Señor. Mire, la señora Zoila se anima, dice, así hasta me caso. Si ese va a ser el sermón, si ese va a ser el discurso de presentación de mi matrimonio ante Dios, así hasta me caso. Gloria a Dios por eso. Maravilloso, muy bien. Pero, hermano, venimos a presentar la unión del hermano y de la hermana. Fulano. ¿Está dispuesta a estar con el fulano? Fulano. ¿Está dispuesto a estar con la fulana? ¿En la salud? ¿En la enfermedad? ¿En la pobreza? ¿En la riqueza? ¿En las buenas y en las malas? Hasta que la muerte los separe. Y ellos dicen, sí. ¿Los anillos? A ver. ¿Puedo besar a la novia? ¿La comunión? ¿Comulgue? Y den paz. ¿Qué me dijo? No me dijo nada. No me explicó nada. Me voy con la cabeza hueca, vacía. No tengo nada en el espíritu. No se aprovechó la ocasión. No se habló del cordón de tres dobleces. No se habló de Dios entretejido en la relación matrimonial. Qué impresionante, ¿no le parece, estimado hermano? ¿A quién le dan 3 meses y 3 meses y divorcio? ¿A quién hasta le dan ganas de renovar sus votos matrimoniales? Dígame, si voy alistando mi frac, mi mejor corbatín, mi mejor traje. Bueno, no tengo un traje de esos, me tocaría alquilarlo, pero yo lo alquilo. ¿A quién hasta le dan ganas de renovar los votos matrimoniales? Mira, don Héctor, ¡opa! Dígale a su esposa que yo la escucho por allá, dígale, mi amor, o como quiera que le diga, mi amor, renovemos votos matrimoniales. ¡Uy! ¡Gloria a Dios!
¿Sí escucharon ustedes? ¿Quién aplaude? ¿Quién se pone feliz, hombre? Es una exposición corta de este versículo y ya hay una pareja que dice, uy, si es así, venga, renovemos esos votos. Mire, hay mucha gente que se pone feliz. Gloria a Dios. ¿Quién estaría en esa reunión? ¿Quién se dejaría ver? ¿Quién llegaría con bendición de Dios en las manos a decir, tomen, tomen, sean felices, tomen, disfruten esa unión? Gloria a Dios. Muy bien. Y Natalia también está diciendo, no es sino que le digas a tu esposo que debe estar por ahí, dile, amor, ¿no te gustaría renovar tus votos? Man? ¿Y qué le va a decir ese hombre enamorado de Natalia? Le va a decir, lo que tú digas, amor. Y suspirará. Lo va a hacer. Ok, muy bien. Excelente. Pero continuemos. O sea, ¿se quedó ahí? ¿Se quedó ahí? No, 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 hay que avanzar. Hay que avanzar. Muy bien. Este es el vacío de qué? Dese cuenta. Porque los versículos 9, 10, 11 y 12 son positivos. Los versículos 7 y 8 son negativos, porque hablan de una persona sola y sin sucesor. O sea que hay un vacío. El vacío de una vida, ¿cómo? Creo que está muy claro. El vacío de una vida, responda ahí, por favor. Excelente, don Héctor. El vacío de una vida solitaria. Mire, dice, para mañana es tarde. María Sánchez dice, ya le dije y no me contestó nada. Habla más duro. Hazle ver quién manda ya. Ok, muy bien. Ahora avancemos. Aquí llegamos a un punto feo. Bueno, pero lo vamos a tocar. Versículos del 13 al 16, 13, 14, 15, 16, y por hoy será lo último que vamos a ver. Bueno, todavía nos quedan unos minutos de exposición, pero vamos a abordar este contexto y hasta ahí llegamos por hoy. Versículos 13, 14, 15 y 16. Usted me ayuda a discernir. Aquí es el vacío de qué, porque algunos van por ese camino, algunos se meten por ese camino y dicen, este camino sí. Este camino es fructífero, este camino me va a llenar, este camino me va a complacer, este camino me va a realizar. Versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Los 4 versículos hablan de lo mismo. Usted me ayuda a discernir, ayúdeme a interpretar. Yo le voy a dar palabras claves. En el versículo 13, palabra clave. Rey. Rey. En el versículo 14, palabra clave. Reinar. Reino. En el versículo 15, palabras o frases claves. Muchacho sucesor. Muchacho sucesor. Versículo 16, palabra o palabras claves. La muchedumbre del pueblo que le seguía. Y después dice, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Está hablando de una sola cosa. ¿Qué más estamos viviendo nosotros por esta época aquí en Colombia? Por esta época aquí en Bogotá sobre todo. ¿De qué se está hablando ahí? Rey, reinar, reino, muchacho sucesor, la muchedumbre va detrás de él, lo apoya, después la muchedumbre se mmm, desilusiona, ya no están contentos, ya no lo siguen. ¿De qué está hablando? En una sola palabra. Eso, don Henry. Bien. ¿Cuál es la palabra? Política. 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 Estos 4 versículos hablan de política por donde usted lo mire. Ahora, si yo le digo a usted, si yo le hablo a usted el vacío de la política, el vacío de la búsqueda de la satisfacción humana o de la llenura en la política, el colocar la esperanza en la política.
¿Cómo considera usted eso? ¿Es el camino correcto o es vanidad de vanidades? ¿Es aflicción de espíritu? ¿Es duro trabajo? ¿Cómo lo considera usted? Salga del modo fanático, ¿no? Salga del modo fanático. Aunque todos tenemos que ver con la política, eso es cierto, pero ¿con qué clase de política? ¿Con qué clase de política? Eso tenemos que aclararlo. ¿Con qué clase de política? Bien, bien, sí, así es. Sí, muy, muy bien. Mire, es que aquí encontramos nosotros, y no son dos extremos, son varios extremos. Uno, el extremo del cristiano que se declara apolítico, como le está diciendo muy bien don Héctor. Ahora, el cristiano que se declara yo soy de la derecha y el que se declara es que yo soy de la izquierda y de ahí en adelante pues el que se declara que es de un color, que es de otro color, que es de un bando y que es de otro bando. Mire, le comentaba yo, ¿cuándo fue? Ayer, antier. Antier era una persona que me estaba hablando de política y es creyente. Y le dije, ¿a usted cómo le parecería? Porque es, de verdad, le gusta mucho la política y sabe mucho de política. Le dije, ¿a usted cómo le parecería si yo le dicto a usted un curso que se llame La política a la luz de la Sagrada Escritura? Eso se lo pregunté a él, no se lo estoy preguntando a usted. Ahora, no es que le esté proponiendo nada, yo no le estoy proponiendo nada, pero si yo le hablo a usted de un curso que se llame La política estudiada desde la Sagrada Escritura o qué enseña la Biblia sobre la política, ¿usted qué me dirá? Responda y yo le voy diciendo, porque es que, mire, yo he escuchado sermones y he encontrado unos títulos de libros, dicen que cristianos, en donde unos dicen Dios es de la derecha y otros dicen Dios es de la izquierda y otros dicen Dios es apolítico. O sea, cuando yo leo eso y mi cabeza va a unos textos de la Sagrada Escritura, yo digo, uy, pero qué confusión, qué error tan gravísimo. ¿Cómo pueden decir que Dios es apolítico si es el político de los políticos? Lo está diciendo don Henry. ¿Cómo van a decir que es de la derecha cuando muchas cosas en la Sagrada Escritura pelean contra la ideología de la derecha? ¿Y cómo van a decir que es de la izquierda cuando muchas cosas de la Sagrada Escritura pelean contra la ideología de la izquierda? La conclusión es que Dios no es ni de la derecha, ni de la izquierda, ni apolítico. Dios es el político de los políticos, el santo. Si estuviéramos hablando de ciencia, tendría que decir que Dios es el científico de los científicos. Pero no estamos hablando de ciencia, sino de política. Dios es el político de los políticos. Y yo a él no lo puedo meter en un bando. Yo no puedo decir que él es godo o liberal, terminología de hace décadas atrás. Yo no puedo decir que él es azul o rojo. Él es el político de los políticos. Los de la derecha tendrían que sentarse a escuchar cátedra del Señor. Los de la izquierda tendrían que sentarse a escuchar cátedra del Señor. Aquellos que no votan siendo cristianos, porque se las dan de apolíticos y que la política no es de Dios, tendrían que sentarse a escuchar cátedra del Señor. Aquellos que venden su voto por un tamal, aquellos que dicen no sé por quién votar, yo lo decido allá en la urna. Tin Marín de Don Pingüe, Tutaramaca, Tutarajue, este marrano cochino fue y dele a ese.
Algunos escogen ahí al pinochazo, otros venden por 10.000, por 20.000, otros venden por una teja, otros venden por un bulto de cemento. Vote bien. ¿Qué es votar bien? Este candidato, ese es candidato, ¿por qué tengo que votar por ese candidato? Porque es mi candidato. Ah, esa es la razón que usted me da, es que es su candidato. No, gracias. Porque es que uno no vota por candidatos, uno vota por políticas. Por políticas. Y hay una gran diferencia entre la política y la politiquería. La politiquería es el verbo. Se habla, se promete y nunca se cumple nada. Eso es politiquería. No, uno vota es por una ideología. Pero esa ideología tiene que estar exenta de cualquier clase de politiquería, porque si no es una ideología que le están prometiendo a uno, pero en realidad no le van a cumplir. Eso es como esperar que la lesbiana o el homosexual en el poder no ejerzan influencia para que su tendencia sexual se convierta en una norma en nuestra sociedad. Yo voy a respetar. No, mentira, no lo hacen. Porque no ve que la ideología del individuo está respaldada por su forma de vivir. Es su forma de vivir la que termina imponiéndose cuando tenga la banda presidencial, o tenga la banda de alcalde, o tenga la banda de gobernador, o tenga la banda que sea, la papayera. Por eso cuando el Señor habla, eso es política, cuando el Señor habla, que es su ideología, que es lo que promete, está respaldado por su carácter. Ahí sí, yo voto por Dios, porque no ve que lo que Él promete, su promesa, está respaldado por su carácter. El carácter de Dios es firme, Dios no miente, Dios es santo. ¿Dios qué va a imponer? Pues su ideología. ¿Y cuál es su ideología? Su buena voluntad, agradable y perfecta. Ah, qué maravilla. Pero si es bien ladrón, si es bien corrupto, si es homosexual, si es lesbiana, ¿sí? Si pasa plata por debajo de la mesa, si es bien mentiroso, pues que cree que lo que va a terminar imponiendo. No, pero es que él me dijo que, créale a Dios, créale a Dios. Lo que Dios le dice, eso sí créalo y verá que es cómo se producen los milagros. Aquí, el vacío de la política. El vacío de la política. Aquí, como usted se puede dar cuenta, yo no me puedo declarar apolítico, porque no puedo serlo, pero tampoco a mí me vaya a meter allá entre los de la derecha, uy, qué asco, y tampoco me va a meter entre los de la izquierda, uy, qué asco. No, soy político desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Eso sí es una buena política. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en este tiempo? Pues no encontramos políticos. En este tiempo encontramos pura politiquería, puro proselitismo politiquero, no proselitismo político, sino politiquero. Como dice la canción, ¿no? Ellos prometen hacer un puente, ¿dónde? ¿Se acuerda la canción? Ah, bien, prometen hacer un puente donde no hay río, pero la gente dice, ese es, ese es, ese es. ¿Por qué? Porque no va a ser el puente. ¿Dónde va a ser el puente? Pues el puente se supone que une un punto con otro punto, pero aquí todos los puntos están juntos. Sí, pero él dice que va a construir un puente sobre el río. Pues primero le va a construir el río porque no ve que aquí no hay río. Pero así es, y la gente, bueno, leámoslo para que se dé cuenta. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Hablando de un político. Hay un muchacho que es pobre, pero sabio. Si es sabio, ¿cuánto le va a durar la pobreza? Responda. Es un muchacho pobre, o sea, joven, económicamente pobre, pero sabio. Si es sabio, en la medida en que abandone lo joven, o sea, en la medida en que se vuelva viejo, conservando la sabiduría, va abandonando también la pobreza, porque la sabiduría lo saca de la pobreza. Porque la Biblia dice que Dios da el poder para hacer riquezas, y el poder para hacer riqueza reside en la sabiduría. Mejor es un muchacho pobre y sabio que el rey es viejo, o sea, no es muchacho, ¿cierto? Y es contrario al joven, el joven es sabio y este es un necio. Ahora, del muchacho se dice que es pobre, del viejo se dice que es rey. Y si es rey no es pobre, ¿no? Entonces el uno, mire, muchacho, pobre y sabio. El otro, no es muchacho, es viejo. No es pobre, es rey. Y si es rey es rico.
Y el otro no es sabio, es un necio. ¿Qué prefiere usted? Lógicamente el muchacho pobre y sabio. ¿Cuál es el problema? Que el otro, por eso dice mejor es el muchacho. Está hablando de un solo individuo, muchacho, pobre y sabio. ¿Cuál es el problema del otro? Que el otro es el rey. Si es el rey, es influencia sobre una región. Es el que manda sobre una región. ¿Y cómo es? Es viejo. Característica de un viejo sin Dios. Es rey, o sea, es rico. Característica de un viejo lleno de plata y sin Dios. Característica ahora de un viejo sin plata y bien necio, perdón, de un viejo lleno de plata, bien necio y sin Dios. Y ahora característica de un viejo lleno de plata, bien necio y que es quien tiene en su mano el poder político. ¿Qué tal? Hemos tenido nosotros en el poder a viejos, llenos de plata, bien necios, que son los que mandan. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Mal. Es viejo, ese cree que está más allá, realmente está más allá que acá. Pero ese cree por lo viejo y porque tiene plata y porque es necio engreído y porque es el político, es el que manda, pues cree que está por encima, está más allá del bien y del mal. El clamor de la gente, ¿qué le va a importar el clamor de la gente? ¿No ve que es necio? La pobreza de la gente, el hambre de la gente, ¿qué le va a importar el hambre de la gente? ¿No ve que es rico? La condición de la niñez, la condición de los jóvenes, ¿qué le va a importar? ¿No ve que es viejo? Entonces no tiene esa clase de consideración. No. Eso dice el versículo 13. Versículo 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. ¿De quién está hablando el versículo 14? ¿Del muchacho o del viejo? Lea los dos versículos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Léalo. A ver quién responde correctamente. ¿Está hablando del muchacho o está hablando del viejo? ¿De cuál de los dos está hablando? Lea los dos, una los dos contextos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. ¿De quién está hablando? ¿Del muchacho o del viejo? Está difícil la interpretación, pero hay una frase, mire, hay una frase porque es que hay una palabra que aparece en el versículo 13 y hay una palabra que aparece en el versículo 14 y que a usted le indica de cuál de los dos personajes está hablando. Cualquiera de los dos dirá, pues, a ver, cualquiera dirá que ahí se está hablando es del viejo, ¿sí? El viejo estuvo en la cárcel. El viejo estuvo en la cárcel. ¿Y por qué estuvo en la cárcel? Pues por mentiroso, por ladrón, por corrupto, por asesino, por lo que sea. Y salió de la cárcel y lo pusieron en el trono. Pero es que mire que aquí dice, aparece la palabra pobre. Y la palabra pobre en el versículo 14 está relacionada en el versículo 13, no con el viejo, necio, rey, sino con el muchacho, pobre y sabio. Ahora, pregunta. Estuvo en la cárcel. Ahí dice, de la cárcel salió para reinar. Estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel? La Biblia lo llama sabio.
La Biblia lo llama sabio. O sea, tiene una conducta sabia. Quiere decir que no estuvo en la cárcel por robar, no estuvo en la cárcel por mentir, no estuvo en la cárcel por algo malo. Entonces, ¿por qué estuvo en la cárcel? Recuerde que el versículo 13 menciona al rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Quién lo metió a la cárcel? Muy bien, ¿por qué lo metió a la cárcel? Exacto, mire que el versículo 14 dice, de la cárcel salió ¿para qué? Para reinar. ¿Por qué el viejo mandó meter a la cárcel al joven? ¿Qué cargos? Pues un viejo necio que no admite consejos. O sea, cualquier cosa, tiene plata, tiene poder, cree que está por encima de los demás, cualquier cosa se inventó, cualquier cosa preparó, cualquier cosa alistó y el muchacho, pobre y sabio, fue a parar a la cárcel. Pero más que el hecho de que el muchacho estuvo en la cárcel, es el hecho de que el muchacho de la cárcel salió. Salió. ¿Y salió para qué? Salió para reinar. O sea que al final, ¿qué ganó? Al final, ¿qué ganó? Porque el muchacho salió y salió para reinar. Al final, ¿qué ganó? ¿Qué venció? Exacto, venció la sabiduría. La sabiduría siempre gana. Puede ser que la persona que tenga la sabiduría esté en la cárcel, como José. ¿Para qué le sirve la sabiduría? Pere tantico. La sabiduría siempre sirve. Es exactamente lo que no tiene el viejo. El viejo puede estar lleno de años, pero no tiene sabiduría. El viejo puede estar lleno de plata, pero no tiene sabiduría. El viejo está lleno de poder, pero no tiene sabiduría. El viejo está lleno de mañas, pero no tiene sabiduría. El viejo está lleno de necedad, no tiene sabiduría. El viejo está lleno de compinches corruptos, pero no tiene sabiduría. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa usted llénese de qué? De sabiduría, de inteligencia. Eso vale más o significa más que las riquezas, más que el oro arrumado, dice Salomón, la sabiduría. Aquí hay un muchacho que estuvo en la cárcel, salió para reinar, aunque en su reino, o sea, reino al cual pertenecía, nació pobre, nació pobre, aprovechándose de su pobreza para la cárcel. ¿Qué va a hacer un pobre? ¿Cómo se va a defender? Aprovechándose de que era muchacho para la cárcel. Aprovechándose de su inexperiencia para la cárcel. Aprovechándose de su propio bagaje para la cárcel. Aprovechándose de que ese no es tan mañoso como yo, para la cárcel el menos mañoso. Versículo 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, dese cuenta que el que salió de la cárcel era el pobre muchacho del versículo 13. Ese muchacho es el sucesor del rey viejo y necio que no admite consejo. ¿Está claro? Versículo 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. O sea, todo el mundo, todo el pueblo está apoyando a quién. La esperanza de este pueblo. Ese sí, ese sí, ese sí. Ese es. ¿No es cierto? O sea, el viejo no sirve porque el viejo es viejo, porque está lleno de mañas, porque es necio, porque no admite consejos. Entonces, ¿cuál es el que sirve? Este que acabó de salir de la cárcel, que tiene una proyección política impresionante, este que tiene sus manos limpias, ese es doctor, el doctor tal, ese sí es. La muchedumbre que hace. La muchedumbre camina con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Entonces, de cuenta, el viejo no sirvió. El viejo ya demostró que era un viejo corrupto. Ya no lo quieren. Ahora aparece alguien que es joven, que es como la renovación de la política y la gente se va detrás de él. Que eso es mejor como un aire nuevo. Entonces se van detrás de él. Y la gente está depositando su esperanza, su expectativa, o en el viejo, o en el joven, o en el rico, o en el pobre, o en el uno o en el otro. Y este tuvo que haberse ganado un poco de adeptos, porque no ve que lo metieron a la cárcel y salió de la cárcel. Entonces mucha gente estará
muy familiarizada, muy condescendiente, muy como presta a apoyar a este que por una injusticia fue metido a la cárcel. Este que ha luchado tanto, este que es la cara, esta que es la renovación, esta que es la nueva sangre de la política en este país, en esta ciudad, la muchedumbre se va detrás de él. ¿Qué pasa según el versículo 16? No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, apoyando al joven, menospreciando al viejo. Sin embargo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Si el joven era la sangre nueva, si el joven, en el joven habíamos puesto nuestra expectativa, la política ahora sí, ese es. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Ese no es, ese no es, ese no es. Porque, ¿por qué? Porque digamos que llegó al poder y hizo una serie de cambios, reformas que benefició a unos. Digamos, me benefició a mí, pero a usted no. Si me benefició a mí, pues yo voy a estar contentísimo con el doctor Caray Carachas, pero no lo benefició a usted. Y si no lo benefició a usted, ¿usted cómo estará? Inconforme con él. Los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Mire, eso de que el doctor tal, ya sea, no sé, Galán, Garay, Turbay, Samper, Uribe, lo que sea, el apellido que se le venga a la cabeza. Él es la esperanza. Ese es el Mesías político. Él es el cambio que necesita esta sociedad. Dígalo usted, respóndalo usted. Eso es lo que necesita esta Bogotá, eso es lo que necesita esta Colombia, eso es lo que necesita. Por favor, lo que necesita Bogotá, lo que necesita Colombia, mire, mi esperanza es Dios, sin ser apolítico. Hay que votar ahorita. Hay que votar ahorita. Solamente que es que cada vez está más duro. Porque es que votar escogiendo entre tanta cochinada y entre tanta putrefacción, me perdonan si los ánimos y el corazón de algún hermano hipersensible pues está afectando, ¿no? Al tocarle a su candidato o candidata. Pero dése cuenta lo que dice el texto. El rey viejo no es que es mejor los que saben, o sea, la misma tendencia, o sea, la misma familia, ¿sí? Política. Algunos dirán, eso es, porque ellos saben, han estado siempre en el poder, entonces son los que saben cómo se hace. Dejémosle eso a los que saben cómo se hace, pero mire que la gente no estaba a gusto con el viejo. ¿Por qué no estaban a gusto con el viejo? Porque era necio, porque no admitía consejo y porque rico. Entonces, las necesidades de los demás como que importan poquito. Entonces, ¿mejor qué? Pues mejor que no sea viejo, mejor que sea joven. Lo mismo que dicen muchos católicos del Papa. Pero ¿por qué esperar a levantar de Papa a un viejito de 90 años que ya no tiene fuerza y que ya está senil? ¿Por qué no poner un Papa joven? Unos estarán de acuerdo en que no, el Papa tiene que ser viejo, debe tener la experiencia, la madurez. Y el otro dirá, pero ¿por qué no un Papa joven que venga a renovar a la Iglesia Católica? Aquí lo mismo, con la política. Mejor al viejo, los mismos viejos de siempre, los mismos viejos de siempre, o sangre nueva, jóvenes. Los se han cometido contra ellos injusticia, algunos en la cárcel, les ha tocado bravo porque son pobres, son sabios, hablan y usted dice, uy, hay inteligencia, muy bien, pero de todos modos al final usted se va a dar cuenta que poner la expectativa en un político, en una tendencia política, en un partido político, en una ideología política, como dice la parte final del versículo, eso también es vanidad y aflicción de espíritu. El político que usted y yo estamos esperando no es ni el viejo rico y necio, ni el pobre muchacho sabio, sino que el político que usted y yo estamos esperando es nuestro Señor Jesucristo, que es el que verdaderamente vendrá a enseñar cómo es que se hace política en el milenio. Ahora, antes de que venga este político de los políticos, vendrá otro.
Ese va a reinar al menos durante 7 años. Ese va a engañar a todo el mundo, sobre todo a los que les encanta el tema de los excesos y de las desviaciones políticas. Ese va a engañar a todo el mundo. ¿Ese quién es? Ese es el anticristo. Bendito Señor, te damos infinitas gracias. Gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por el evangelio, Señor Dios, esgrimido hoy. Gracias porque nos lleva, Señor Dios, a hablar de estos temas que son como bien espinosos, como bien difíciles, pero temas de los cuales nosotros tenemos que hablar porque están en tu palabra. Hoy hablamos del vacío de una vida solitaria, pero también hablamos del vacío de la política, el vacío de colocar la expectativa ahí en la política y que ese sí, y ese sí, y ese sí. No, nosotros hacemos odas y entonamos alabanzas, Señor Dios, al unísono, a una sola voz, diciendo de nuestro Señor Jesucristo, ese es, ese es, ese sí es. Del resto, sabemos que no son, no son la esperanza. Nuestra expectativa no debe estar puesta ahí. Alguien tiene que gobernar después de la alcaldesa, claro, y que seas tú colocando, mi Dios, a la persona que menos mal cause a esta sociedad. Tanto como esperar que a ese estrado suba un mesías político, sería un absurdo creerlo así. Pero que suba la persona que menos mal cause a esta sociedad, que menos contribuya a, al daño de esta sociedad, porque ya como está pésima. Y no solamente te lo pedimos en la alcaldía de Bogotá, sino que también te lo pedimos en las diferentes alcaldías de este país. Al que le duele este país, Señor, ora de esta manera. Y al que le duele este país, Señor Dios, pues no es ni apolítico. Al que le duele este país no es de la derecha y al que le duele este país no es de la izquierda. Al que le duele este país ve la política desde el punto de vista de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Esto es todo por hoy. Mañana, 6 de la tarde, cómo tener éxito en proyectos espirituales. Chao. Hasta luego.